Capítulo 5. Entre la carne y la sangre, día 2 del brote viral. 6:12 am. El silencio matinal del búnker era engañoso. Parecía que la tragedia aún no había golpeado lo suficiente como para quebrar los restos de cordura que quedaban. Sin embargo, en la sala de conferencias improvisada, la tensión se sentía como una soga apretada alrededor del cuello. Izuku estaba sentado entre Todoroki y Uraraka. No hablaba, pero sus ojos quemaban de rabia contenida. La discusión en el centro de la sala había escalado rápidamente. «¿Estás loco, Midoriya?», gritó un héroe profesional del top. «Afuera es una carnicería. ¿Y tú quieres salir a buscar civiles?». «No son civiles. Son nuestras familias», respondió Bakugo con un puñetazo en la mesa. «Nuestros padres, nuestras madres. ¿O ya olvidaste que esto también nos afecta? No hay garantías de que estén vivos», dijo otro héroe, con voz sombría. «Ir afuera es un suicidio. El virus está más activo por la noche. Lo sabemos. Y nadie vuelve sin una maldita marca». Todoroki se levantó, su voz firme y sin temblores. «Si nadie vuelve, entonces al menos lo intentamos. ¿Vamos a quedarnos encerrados esperando la muerte? Si hay una posibilidad, una sola, la tomaremos». El silencio cayó por un segundo. La tensión era una olla a punto de explotar. «No todos irán», intervino Cementos, la voz de la razón. «Solo los más preparados. Y sabiendo que podrían no regresar. Esto no es una misión. Es una sentencia». Izuku se puso de pie. Su rostro le colgaba como un mal recuerdo. «Ya perdimos demasiado. No pienso perder también la esperanza». Uraraka, Hirou, Bakugo, Todoroki, se miraron entre ellos. Asintieron sin palabras. Iban a salir. 7:08 am, en camino hacia Musutafu. Las calles ya no eran calles. Eran campos de guerra. Coches volcados, cadáveres colgados de postes, charcos de sangre coagulada y grafitis hechos con carne humana marcaban el paso. El olor a putrefacción golpeaba como un ladrillo en el rostro. Nadie hablaba. Nadie podía. Hirou rompió el silencio cuando vieron una pared con cuerpos crucificados en forma de estrella, algunos aún vivos, moviéndose, gimiendo. No puedo creerlo», susurró, con la voz quebrada. «Eran niños». Uraraka apretó los puños, tragándose las lágrimas. «Vamos a seguir. Por ellos. Por todos». 7:45 am, residencia Midoriya. La puerta estaba abierta. Rota. Las luces parpadeaban dentro. «Mamá», murmuró Izuku con el corazón atragantado. «Mamá». El grupo entró en formación, armas en mano. Uraraka sostenía un bate mientras se inclinaba ligeramente, lista para atacar. Todoroki sostenía su machete por precaución. Y fue ahí, entre las sombras, donde la vieron. Inko Midoriya, temblando, escondida tras un armario, con los ojos desorbitados. «Izuku», gritó. No eres real, ellos entraron, ellos». Izuku corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Soy yo, estoy aquí, mamá, todo estará bien», ella se derrumbó en su pecho. «Nos vamos de aquí», dijo Bakugo, vigilando la puerta. «Ya. Esto apenas comienza». 8:20 am, residencia Uraraka. La casa estaba en ruinas. La puerta colgaba de un solo clavo. Uraraka entró corriendo, su voz quebrada. «Papá. Mamá. Están aquí». Un quejido vino desde el comedor. Era su madre, herida pero viva. «Ochako». Y entonces, desde la cocina, una figura se abalanzó. Era su padre. Infectado. Ojos negros. Sonrisa desencajada. La cruz de carne ardida sangrando en su pecho. «Ochako». Bakugo fue el primero en reaccionar, lanzando un disparo de su pistola que lo detuvo unos segundos. El infectado chilló como un animal. Izuku sujetó a Uraraka antes de que corriera. «Es mi padre», gritó ella, entre lágrimas. «No». Hirou usó un palo para golpear la rodilla del padre de Ochako. Todoroki usó el machete para cortar la pierna del infectado, que lo dejó en el piso. Y en un movimiento brutal, Bakugo usó su arma y disparó en la frente del infectado, matándolo al instante. Uraraka cayó de rodillas, llorando sin consuelo, su madre abrazándola entre sollozos. Nadie dijo nada por largos minutos, por respeto. 8:52 am, residencia Hirou. La escena era diferente. Más silenciosa. Su casa estaba destrozada, pero no vacía. Sus padres estaban allí, heridos, pero vivos. Su madre tenía una fractura en la pierna.
Su padre, un corte profundo en el abdomen. Pensamos que nunca volverías, dijo su padre, abrazándola. Hirou lloró como nunca antes. Pero fue un respiro breve entre tantas pesadillas. 9:45 am, Residencia Bakugo. La familia Bakugo era fuerte, y lo demostraron. Mitsuki, con una tubería en mano, había defendido su hogar como una fiera. Masaru estaba herido, pero estable. Katsuki. Hijo de... ¿Dónde demonios estabas? Sobreviviendo, mamá. Respondió él, y por una vez, sonrió. El grupo se reorganizó. Quedaba una familia más. 10:22 am, Residencia Todoroki. La entrada estaba llena de cadáveres, pero algo no cuadraba. El ambiente estaba denso. Cuidado, advirtió Todoroki. Encontraron a Natsuo y Fuyumi acurrucados en una habitación. Shoto. Mamá está. Fuyumi no terminó la frase. Desde la cocina emergió Rei Todoroki. Infectada. Con la cruz latiendo en su pecho. Ojos negros. Riendo con un tono infantil y distorsionado. En sus manos sostenía una bandeja que encima traía la cabeza cercenada de una de las criadas de la casa. ¿Vinieron a cenar? Masaru Bakugo reaccionó, empuñando una barra de hierro. Atrás, chicos. Rei se lanzó. La pelea fue breve, brutal. Masaru logró derribarla, pero no fue suficiente. Con una fuerza sobrehumana, Rei lo atravesó con sus dientes justo a la yugular. Bakugo gritó. Mitsuki cayó de rodillas. Masaru. Todoroki se congeló. Pero Bakugo en un instante final, le destruyó el cráneo con una barra de metal, dando azotes llenos de ira hasta que solo quedaron restos de la difunta madre de Todoroki. Silencio. Todos lloraron. Incluso Bakugo. 11:18 am, huida y emboscada. El grupo regresaba cuando escucharon los chillidos. Una horda. Infectados corriendo como bestias, trepando paredes, lanzándose como plagas. Nos vieron. ¡Corran!, gritó Hirou. La batalla fue sangrienta. Disparos. Golpes. Desmembramiento. Gritos. Pánico. Sangre. Cuerpos mutilados. Uno de los infectados logró agarrar a Izuku, el infectado rió de forma diabólica y mordió con fuerza el antebrazo del peliverde. Izuku fue mordido en el antebrazo por el infectado. Gritó de dolor. Bakugo. Gritó Todoroki. Bakugo no dudó. Splash. Un movimiento, y un corte preciso con el machete calentado por el fuego de la casa. El antebrazo de Izuku voló por los aires. Izuku pudo dar un solo grito más. Cayó al suelo, inconsciente, desangrándose. Uraraka gritó. Todoroki agarró a Izuku rápidamente. Hirou logró romper una barrera para abrir una ruta de escape. 12:03 pm, regreso al búnker. Con Izuku en brazos, bañado en su propia sangre, el grupo llegó al búnker. Las puertas se cerraron tras ellos. Nadie hablaba. La pesadilla apenas había comenzado. Capítulo 5, parte 2. Entre la carne y la sangre el sonido de las puertas del búnker deslizándose para abrirse retumbó como una campana en una iglesia maldita. Cuando el grupo ingresó, empapados de sangre, sudor, polvo y culpa, no hubo vítores, solo un silencio sepulcral. Izuku yacía desmayado, su brazo derecho cortado de forma limpia, la herida aún envuelta en improvisados vendajes hechos con telas arrancadas de sus propios trajes de combate. Su rostro estaba pálido. No hablaba. No se movía. Rápido. Llévenlo al ala médica. Gritó Cementos, al verlos entrar. Personal de apoyo, los pocos que aún quedaban en pie, se acercaron con una camilla improvisada. La cuarentena fue inmediata. Todos los que habían salido fueron separados del resto. Incluso Uraraka, que aún tenía la sangre de su padre en la ropa, fue empujada a una sala individual sin poder despedirse de su madre, que lloraba desde el otro lado del cristal. A Hirou no la soltaron ni un segundo, aferrada al brazo vendado de su padre. Todoroki solo respiraba en silencio. Bakugo, cubierto en sangre, no decía nada. Solo miraba sus manos. Ninguno presentaba síntomas. No había cruces. No había ojos negros. Pero el miedo era más que suficiente. Dentro de la unidad médica, Recovery Girl observaba a Izuku con una mezcla de impotencia y tristeza. Había cerrado la herida. Había detenido la hemorragia. Pero no podía regenerar lo perdido. Ese brazo no volvería. No en este mundo. No con este virus. Él lo salvó todo. Murmuró.
Pero el precio, en otro cuarto, una discusión se desataba entre los profesores y algunos de los altos cargos de lo que quedaba de la UA, no podemos seguir permitiendo que salgan. Rugió Black King golpeando la mesa. Los vamos a perder 1 a 1. ¿Y qué sugieres? ¿Dejar a los civiles allá afuera? Replicó Present Me con una furia inusual. Si ellos no hubieran salido, todos esos padres estarían muertos. ¿Qué clase de héroes seríamos? Ya no somos héroes. Gritó Aizawa, su voz quebrada por la falta de sueño y la desesperación. No, somos sobrevivientes. No hay orden. No hay justicia. Solo, lo que queda. Un silencio helado cayó sobre la habitación. En las áreas comunes, los estudiantes que aún quedaban empezaban a murmurar. Dicen que vieron gente crucificada. Como advertencia. Como si fueran trofeos, y Midoriya. ¿Está vivo? Por ahora. Pero dicen que lo mordieron. Las palabras pesaban. Algunas eran ciertas. Otras eran simples deformaciones nacidas del miedo. Pero lo cierto era que la confianza se erosionaba. Uno podía estar sano ahora, pero, ¿y mañana? Durante la noche, Todoroki, apoyado contra una de las paredes del cuarto de cuarentena, hablaba en voz baja con Bakugo. Gracias por lo que hiciste por Deku. No lo hice por él. Dijo Bakugo sin mirarlo. Lo hice porque si se convertía, yo mismo lo iba a matar. Y eso hubiera sido una mierda. Todoroki sonrió, amargamente. Eres más humano de lo que aparentas. Y tú más jodido de lo que pareces. Respondió Bakugo, pero sin veneno. Ambos se quedaron en silencio. Más allá del cristal, podían ver a Uraraka sentada, con la cabeza apoyada en su madre. No lloraba. Estaba vacía. A la mañana siguiente, el sol apenas iluminaba el cielo cubierto de ceniza y humo. Los altavoces del búnker anunciaron con voz robótica. Día 3. Temperatura ambiente. 21 grados. Actividad del virus. Alta. Instrucciones. Permanecer en las zonas asignadas. Contacto con potenciales infectados. Reportar de inmediato. En la sala de cuarentena, Recovery Gale ingresó para revisar a los que salieron en la expedición. Afortunadamente, no hay señales de infección. Pero, aún no podemos estar seguros. El virus ha demostrado comportamientos erráticos, incluso en sus primeras etapas. Por precaución, permanecerán aquí otras 24 horas. Bakugo buzó. Uraraka no reaccionó. Hirou se mantenía callada, revisando el estado de su padre. Todoroki simplemente asintió. Mientras tanto, los analistas de la UA trabajaban frenéticamente. Entre documentos, grabaciones, muestras biológicas y observaciones de campo, comenzaron a establecer una hipótesis de las etapas del virus. Etapa 1. Incubación latente. Duración variable. El virus permanece en silencio. No hay síntomas visibles, pero puede activarse en cualquier momento, especialmente si el portador usa su Kirk. Etapa 2. Activación. Aparecen los primeros signos. Ojos completamente negros, sonrisa psicótica permanente, aparición de la cruz invertida en el pecho hecha de carne quemada. A partir de aquí, el individuo pierde toda moralidad y humanidad. Comienza la masacre. Etapa 3. Degeneración violenta. Los infectados muestran una adaptación salvaje. Sus quirks se vuelven incontrolables, más poderosos y letales, pero también destruyen sus cuerpos a largo plazo. Algunos desarrollan comportamientos rituales como crucifixiones, desmembramientos o consumo caníbal. Etapas siguientes. Desconocidas. En la sala médica, Izuku despertó por primera vez. Tardó en reaccionar. El techo lo miraba como si fuera un extraño. Luego, el dolor. El peso de la realidad. Mi brazo, murmuró, apenas audible. Recovery Gale apareció a su lado, aliviada de verlo consciente. ¿Estás vivo, Midoriya? Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Izuku cerró los ojos. Lágrimas cayeron, pero no lloraba de tristeza. Era impotencia. Una furia silente que rugía dentro. ¿Los demás? Están bien. En cuarentena. Bakugo salvó tu vida. Izuku respiró hondo. Tengo que hacer más. Tengo que salvar a los que quedan. Recovery Gale acarició su frente. Primero, sálvate a ti mismo. Capítulo 5, parte final. El eco de los condenados. El sonido metálico de las armas, al chocar contra los muñecos de entrenamiento, resonaba en el gimnasio improvisado del búnker. Unas luces frías iluminaban el espacio mientras los estudiantes, antes orgullosos héroes en formación, aprendían una nueva forma de supervivencia. Las quirks ya no eran confiables.
Ahora, el acero, la pólvora y el filo eran su única esperanza. Bakugo entrenaba con una ferocidad inhumana, descargando toda su rabia en un maniquí que ya no tenía forma reconocible. Todoroki, que había dominado el uso de una katana, ejecutaba movimientos precisos y fríos, mientras Hirou y Uraraka se turnaban en el tiro al blanco. Kirishima y Iida destacaban con disciplina. El primero con un hacha de doble filo, el segundo con una precisión inquietante usando un rifle semiautomático. En una esquina, con un brazo vendado y vacío, Izuku Midoriya observaba en silencio. Su rostro, antes bondadoso y lleno de esperanza, ahora era el de un hombre que había visto el infierno. Sujetaba con firmeza un machete, la prótesis provisional de su brazo aún en construcción. A pesar de todo, su mirada aún conservaba un destello de humanidad, aunque cada vez más opaco. Había pasado una semana desde la sangrienta misión de rescate. Durante ese tiempo, el búnker se había transformado en una mezcla de esperanza y tensión. La comida escaseaba, los ánimos estaban al borde del colapso, y el miedo se respiraba como una niebla permanente. No había más opción. Debían salir nuevamente. El nuevo escuadrón fue designado sin objeciones. Izuku, Bakugo, Todoroki, Uraraka, Hirou, Kirishima e Iida. Eran los únicos que habían sobrevivido fuera del búnker. Eran los que sabían lo que esperaba allá afuera. Salieron al amanecer. La ciudad estaba aún más muerta que antes, o más viva en la forma más monstruosa. La estación de servicio que encontraron estaba cubierta de sangre y grafitis hechos con órganos humanos. En el techo, un infectado empalado con su propia espina dorsal daba la bienvenida con una sonrisa dislocada. Mientras Hirou y Kirishima vigilaban, Iida recolectaba combustible con eficiencia. En una esquina, Uraraka temblaba ligeramente mientras vigilaba las sombras. «Nos están observando», susurró Todoroki. No estaban solos. Lo sabían. El mini super estaba saqueado, pero lograron recuperar algunas latas y botellas. Y entonces, lo vieron. Un grupo de infectados, jugando. Habían atrapado a una mujer. La desnudaban, reían con voces chirriantes, le cortaban la piel con cucharas oxidadas. Uno de ellos la hacía bailar, moviendo sus extremidades con sogas, como si fuera una marioneta. Y luego, todos la devoraron. «No podemos hacer nada», dijo Bakugo con voz amarga. «Ya está muerta». Siguieron el camino, casi sin hablar. En una esquina, una infectada se balanceaba cantando una nana con voz gutural. Debajo de ella, colgando por el cordón umbilical, el cuerpo sin vida de un bebé se mecía con cada movimiento. Nadie pudo hablar. Nadie. Al llegar a la casa misteriosamente intacta, sabían que algo no andaba bien. Iida lo dijo primero. Demasiado limpio. Y entonces atacaron. La emboscada fue rápida. 3 infectados salieron desde los muebles. Uno de ellos, era Aux. Ya no quedaba humanidad en su rostro. Las alas ensangrentadas, negras y arrancadas en partes. Sus ojos eran pozos vacíos y su sonrisa, grotesca. «Izuku, atrás», gritó Hirou, disparando con su pistola. Aux esquivó con movimientos veloces, pero Uraraka logró usar su cuchillo para atravesarle el cuello. El héroe cayó, riendo. La heroína 13 apareció a los segundos, ahora desfigurada, sin casco, con su rostro devorado parcialmente. Usaba su kirp con sadismo, succionando a uno de los infectados menores hacia sí misma para luego escupir sus huesos. Fue Todoroki quien la detuvo, con una certera estocada en el cráneo. A lo lejos, las Pussycats aparecieron entre risas, deformadas por el virus. Bakugo y Kirishima las enfrentaron con brutalidad. Kirishima gritaba con cada golpe, con cada corte, mientras Bakugo destrozaba con granadas improvisadas y pura rabia. Milagrosamente, salieron vivos. Pero nadie celebró. Al volver, fueron recibidos con lágrimas, vítores contenidos y abrazos. Pero entre los árboles cercanos, un infectado observaba. Silencioso. Sonriente. La tensión se sentía como una carga eléctrica en el aire. Mientras los sobrevivientes dentro del búnker revisaban los recursos recién traídos, los murmullos se cruzaban como cuchillos. Algunos reían aliviados, otros simplemente comían en silencio, intentando olvidar el infierno que había allá afuera. ¿Eso es todo lo que trajeron?, preguntó un estudiante de tercer año, frunciendo el ceño ante una de las cajas con enlatados. No sobreviviremos más de una semana con esto. Entonces sal tú la próxima vez. Rugió Bakugo, alzando la voz como un trueno. ¿Te parece fácil ver cómo devoran a una mujer mientras grita por ayuda? ¿Te parece poco tener que matar a Aux cuando nos quiso arrancar la cabeza? Todos guardaron silencio. Basta.
dijo Aizawa, que aún seguía en recuperación pero con autoridad intacta. Nadie está aquí porque quiere. Agradezcan que este grupo logró volver. Si no fuera por ellos, ya estarían peleando por migajas entre ratas. En ese momento, Izuku, aún con vendajes frescos en el muñón donde antes tenía un brazo, caminó hacia el centro de la sala. Su rostro endurecido no mostraba ni rastro del chico tímido que una vez fue. La ciudad ya no es nuestra. Es de ellos, dijo en voz baja pero firme. No hay reglas allá afuera. Solo hay gritos y risas que no significan alegría. Antes de que alguien respondiera, un golpe sordo retumbó desde la entrada del búnker. Todos quedaron congelados. Otro golpe. Más fuerte. Luego, el sonido chirriante del metal cediendo. Y entonces, risas. Risas agudas, histéricas, como de niños jugando, mezcladas con frases que parecían arrancadas de pesadillas. Aún me duele la espalda, ¿me das otro abrazo, Endeavor? La voz era hueca, rasgada, idéntica a la de Aux. Nos escondimos en el bosque. ¿Jugamos a las escondidas otra vez? Esta vez, ustedes se esconden, y nosotras los despellejamos. El coro de las Pussycats sonaba como un cántico maldito. Los más pequeños comenzaron a llorar. Los adultos retrocedieron. Las armas se alzaron, temblorosas. Un último golpe sacudió la estructura. Y la puerta de acero cayó. El polvo se levantó. Del otro lado, una masa de infectados se agolpaba en la entrada, como una ola de carne podrida y ojos vacíos. Al frente, caminando con lentitud, venía uno diferente. Medía al menos 3 metros. Su cuerpo era un coloso de músculos rotos y tensos, la piel estirada hasta el límite por venas oscuras como raíces. En su pecho, la cruz invertida latía como un corazón rojo incandescente. De su boca salía una risa distorsionada, imposible, como si miles de voces hablaran a la vez. Izuku-oru, Bakugo-o, ¿van a jugar otra vez? Esta vez, el que pierde, se queda con mis marcas. Detrás del monstruo, Auxinal así con el rostro desfigurado chillaba como un niño, repitiendo una sola frase mientras reía. Debieron apuntar a la cabeza. Debieron apuntar a la cabeza. A la cabeza. La batalla estalló como una tormenta. El fuego de los rifles iluminaba el corredor, pero no detenía la marea. Los infectados corrían en 4 patas, chillaban como bestias, reían mientras recibían disparos. Uno de ellos brincó sobre un estudiante y comenzó a arrancarle la piel como si fuera papel, tarareando. Las muñecas tienen piel de mentira. ¿Y tú, también? Hirou gritaba órdenes. Ida peleaba con una puntería impecable, pero incluso él falló una vez y un infectado le mordió el muslo antes de que Kirishima le volara la cabeza con una escopeta. Reagrúpense. Gritó Todoroki, usando una tubería metálica como arma improvisada. Izuku, a pesar del dolor, con su brazo izquierdo sostenía una pistola y disparaba sin piedad. Cada vez que uno de esos horrores se le acercaba, lo recibía con una bala en la frente o un grito desafiante. Pero el infectado evolucionado, ese no caía. Tomaba los disparos como si fueran gotas de lluvia. Y con cada paso que daba, el símbolo en su pecho palpitaba más fuerte. De pronto, lanzó un grito tan brutal que rompió los focos del techo, sumiendo el lugar en penumbras. El alma de la madre sabía bien, ¿cómo sabrá la tuya, Midoriya? Uraraka corrió para proteger a Inko, que aún estaba desorientada. Bakugo se interpuso entre el monstruo y los estudiantes más jóvenes, escutiendo sangre por la boca pero sin ceder terreno. Entonces el infectado se abalanzó hacia él. Pero antes de impactar, fue detenido por un ataque combinado de Todoroki, quien disparó a las piernas, y Hirou, que usó una granada tan potente que hizo reventar a varios infectados. Bakugo miró a Izuku. Ambos se entendieron sin decir palabra. Ahora. Gritó Izuku, y Bakugo corrió con una granada improvisada directo hacia el pecho del monstruo. Esto es por todo lo que nos quitaste. Gritó. La explosión sacudió el pasillo. Cuando el polvo se disipó, el monstruo seguía en pie, con parte del torso carbonizado. Pero, se reía. Huele, me encanta cuando duele. Izuku se arrojó sobre él con una barra metálica. Golpeó, gritó, lloró, rugió, hasta que el monstruo lo arrojó contra la pared, como si fuera un muñeco de trapo. Antes de que lo rematara, un disparo certero le atravesó el cráneo. Era Aizawa, desde la retaguardia. El infectado dio un último gemido, cayó, y no se movió más. La batalla había dejado el búnker en ruinas. Cuerpos por doquier. Sangre en las paredes. Llantos. Tos. El goteo de una herida abierta en el techo.
Pero por un segundo, hubo silencio. Hasta que, se escuchó una risa. Lejana. Y una frase desde la oscuridad. No todos podemos morir, algunos debemos vivir para recordar, y con eso, el capítulo se cierra, pero el verdadero infierno apenas comienza. Capítulo 6. La marcha de los condenados. La oscuridad que había caído sobre el mundo no solo era literal. Tras la masacre en el búnker, solo unos pocos sobrevivientes quedaban en pie, manchados de sangre, polvo y traumas que los cambiarían para siempre. Izuku Midoriya, con su rostro pálido y vendado tras la pérdida de su brazo, yacía junto a su madre Inko, quien no se separaba de él ni por un segundo. Bakugo permanecía en silencio, con la mirada baja, manchando su ropa con la sangre seca de infectados y aliados por igual. Mitsuki, su madre, le acariciaba el cabello sin decir una palabra, sabiendo que las heridas internas dolían más que las externas. A su alrededor, los demás sobrevivientes intentaban recomponerse. Aizawa, Cementos, Mina, Momo, Hirou con sus padres heridos, Uraraka y su madre, Kirishima, Todoroki, Fuyumi, Kendo, Tetsu, Ibara, Atsume Mei, Recovery Girl, Toru y Tsuyu, esos eran todos los nombres que quedaban. Un número ridículo frente al mar de infectados que los rodeaba afuera. No podemos quedarnos aquí, dijo Aizawa finalmente, su voz ronca y apagada por el cansancio. El búnker ya no es seguro. Debemos movernos. ¿Y a dónde?, preguntó Momo, con los ojos cargados de lágrimas. Todo afuera está lleno de muerte. El campamento de entrenamiento de las Pussycats, intervino Izuku, serio. Está lejos de la ciudad, rodeado de bosque, y tiene buenos refugios. Es nuestra mejor opción. La idea generó debate. Algunos lo consideraban una locura, otros un suicidio. Pero después de casi una hora de discusión, con la desesperación empujando cada argumento, llegaron a la misma conclusión. No había otra salida. Recogieron rápidamente lo que podían cargar, desde armas rudimentarias hasta medicinas y agua. Era el inicio de una marcha hacia lo desconocido, entre cadáveres, escombros, y el eco de los gritos que ya nunca callarían. Las calles eran una tumba abierta. Los que no habían visto la verdadera cara del apocalipsis, la veían ahora. Cuerpos crucificados en postes de luz, con signos invertidos marcados con fuego en sus torsos. Mujeres con sus ojos abiertos y bocas cosidas. Niños con sonrisas grotescas talladas en sus mejillas, como si alguien hubiera querido burlarse de la inocencia misma. El silencio era tan profundo que cuando alguien jadeaba o lloraba, parecía una blasfemia. Toru vomitó sobre la acera al ver una infectada abrazando a su bebé sin cabeza. Hirou apretaba los dientes hasta sangrar por la tensión. Atsume no dijo una palabra desde que salieron del búnker. Y Fuyumi caminaba abrazando a sus hermanos, como si el calor humano pudiera protegerlos de una ciudad que ya no era suya. Finalmente llegaron a una estación de servicio desierta. Cementos reforzó las entradas con estanterías, y Momo ayudó a cubrir ventanas con todo lo que encontraron. Nadie hablaba. Nadie quería romper esa delgada línea entre la seguridad y la locura. Cuando la noche cayó, todos sabían lo que eso significaba. Los infectados eran más activos, más crueles, más conscientes. Y afuera, las risas y gritos lo confirmaban. Juega conmigo. Mamá, ¿dónde está mi cabeza? Huele, me encanta cómo duele, Palabras mezcladas con carcajadas, golpes contra autos abandonados, llantos interrumpidos por sonidos de carne desgarrada. Era el infierno hecho música. Muchos no durmieron. Otros cerraron los ojos con lágrimas. Pero Kendo, nerviosa por estar cerca de la ventana trasera, se movió torpemente y tiró unas latas vacías. Clan. Un infectado que deambulaba por la calle se detuvo. Giró lentamente la cabeza, como si fuera guiado por un sexto sentido. Todos contuvieron la respiración. Algunos se escondieron entre estanterías, otros detrás del mostrador o en el baño. El infectado saltó sin control contra una de las ventanas cubiertas, destrozándola en el proceso como si fuera nada. Su cuerpo estaba mutilado, la carne colgando como jirones. Caminaba despacio, arrastrando una pierna, pero con una sonrisa tan amplia que le rompía las mejillas. Sé que estás aquí, murmuró en un canto espeluznante. ¿Hueles a miedo, a carne? Kendo se ocultaba tras una pila de cajas. Su corazón golpeaba tan fuerte que sentía que explotaría. Pero el infectado la encontró. Ladeó la cabeza, y se abalanzó. La chica no pudo gritar. Le tapó la boca con una mano enlodada de sangre. El otro brazo rasgó su ropa con violencia, mientras jadeaba como un animal hambriento.
Calientita, calientita, me gusta cuando tiemblan. Kendo trató de zafarse, arañó y pateó con todas sus fuerzas. Pero no era suficiente. El infectado ya se posicionaba, entre risas secas y horribles. ¡Qué linda perra eres! Tendremos muchos bebés que te comerán desde dentro, jajajaja, Shrak. Una espada improvisada le atravesó el cuello. Izuku, con su único brazo y los ojos llenos de ira, decapitó al monstruo en un solo movimiento. La cabeza rodó por el suelo, aún con una sonrisa torcida, como si incluso la muerte fuera un chiste para esas criaturas. Kendo se derrumbó llorando, tapándose con lo que quedaba de su ropa. Luego abrazó a Izuku, temblando también, el peliverde murmurando palabras que ni él podía oír. Esa noche, nadie pudo dormir. Capítulo 7. Desesperación y reencuentros inesperados. El amanecer pintaba el cielo de rojo, pero no por belleza, sino por la sangre derramada la noche anterior. El grupo, maltrecho y emocionalmente destrozado, comenzó a caminar entre los restos de lo que una vez fue una ciudad viva. Entre ellos iban Izuku, Bakugo, Todoroki, Uraraka, Hirou, Kirishima, Mina, Momo, Tsuyu, Toru, Atsume, Kendo, Tetsu, Ibara, Recovery Girl, Cementos, Aizawa, Mitsuki, Inko, los padres de Hirou, la madre de Uraraka y Fuyumi. Eran todo lo que quedaba. Un puñado de sobrevivientes tratando de no romperse. Kendo caminaba en silencio, con ropa improvisada rescatada de la estación de servicio. Aún temblaba. Aún sentía el peso del horror vivido. Izuku la miró en silencio, sabiendo que las palabras no servían, no ahora. Lo único que hizo fue caminar cerca, atento. Las calles parecían haber sido consumidas por una pesadilla colectiva. Cuerpos colgaban de los postes de luz, algunos con las vísceras aún frescas. En paredes, escritos con sangre, podían leerse frases como: "Los elegidos reirán al final o la cruz nos libera". Un infectado crucificado aún movía los dedos, clavado con alambres oxidados a un cartel que decía "Bienvenidos a Musutazu". El silencio del grupo fue roto por una serie de disparos a lo lejos. Nadie sabía de dónde venían, ni si eran humanos o algo peor. Solo sabían que debían seguir. Hasta llegar al campamento de las Pussycats. Era su única esperanza, aunque sabían que podía ser una trampa un sitio ya arrasado. El debate se encendió. ¿Es suicidio?, murmuró Tsuyu, con voz apagada. ¿Y qué otra opción hay? ¿Esperar aquí a morir de hambre o con una sonrisa clavada en la garganta?, respondió Bakugo con rabia contenida. Tras varios minutos de discusión, acordaron que buscarían un vehículo más adelante. Por ahora, seguir a pie era la única opción. Eventualmente, encontraron una casa abandonada y decidieron entrar para comer. Dentro, la atmósfera estaba enrarecida. A diferencia de otras casas saqueadas, esta parecía detenida en el tiempo. Todo estaba limpio. Ordenado. Como si sus habitantes aún vivieran allí. Izuku y Hirou decidieron explorar el segundo piso. Encontraron una habitación con una cama doble. En ella, un hombre y una mujer muertos, tomados de la mano. En la mesita de noche, una pistola descargada. Se habían quitado la vida. La mujer tenía un vientre prominente. Estaba embarazada. Izuku tragó saliva y, caminando hacia una puerta al lado, notó una nota pegada con cinta. No abrir hasta Navidad. La abrió lentamente. Dentro, una habitación de bebé. Pintada con tonos pastel. En la cuna vacía, un osito de peluche diminuto. Izuku lo tomó con cuidado y lo metió en su mochila. Su mirada era fría, dura, pero en sus ojos brillaba una lágrima que no cayó. ¿Había algo?, preguntó Hirou detrás de él. No, solo polvo, respondió Izuku. Después de comer en silencio, emprendieron de nuevo el camino. Pero la tensión acumulada finalmente estalló. ¿Qué mierda esperas que hagamos, Deku? Seguir como si nada, gritó Tetsu, frustrado y con ojeras profundas. Cálmate, idiota, gruñó Bakugo. Izuku dio un paso al frente. ¿Y tú qué propones? Golpearnos entre nosotros en vez de seguir vivos. Pero ya era tarde. Tetsu lanzó el primer golpe. Izuku esquivó y le respondió con un golpe en el estómago. La pelea fue breve, pero el escándalo fue suficiente para atraer la atención de una horda cercana. ¡Corran!, gritó Momo. Los infectados salieron desde callejones y edificios, en una estampida de risas grotescas, gritos agudos, y cuerpos deformados. Algunos corrían con miembros torcidos, otros se arrastraban a velocidades aterradoras. El grupo corrió sin mirar atrás, disparando cuando podían, pero eran demasiados. Hasta que, como un milagro, vieron un gran centro comercial fortificado.
En el techo, un sujeto con máscara de gas comenzó a disparar a los infectados, abriéndoles cráneos y torsos con precisión brutal. «Entren», gritó desde arriba. Una puerta lateral se abrió y un segundo enmascarado los ayudó a entrar. Cerraron justo a tiempo. Afuera, los infectados golpeaban las puertas, pero por ahora, estaban a salvo. El grupo se alineó frente a los extraños, dichos extraños miraban el grupo, otros les apuntaban con sus armas. Gracias por ayudarnos, no sabríamos si viviríamos o no en esos momentos. Los extraños se mantuvieron en silencio, hasta que uno de ellos, el líder de ellos se acercó al grupo, o mejor dicho a nuestro Izuku. Hubo un silencio algo incómodo hasta que el extraño se quitó la máscara. Izuku, dijo con una sonrisa. Era Mirio Togata. Uno de los tres grandes. Izuku lo miró sorprendido, sin poder creerlo, hasta que ambos se abrazaron con fuerza. Otros dos se quitaron las máscaras. Nejire Tamaki. Las lágrimas de reencuentro vinieron después, así como la seguridad de que al menos, aún quedaba esperanza. Pero no sabían, que lo peor aún estaba por llegar.